Hola, hola, bienvenidos a los audios de Desansiedad. El tema del día de hoy es uno muy interesante que a mí me encanta y me apasiona y por eso me dedico a esto. Es los miedos. Específicamente, ¿qué de los miedos? ¿Cómo los aumentamos? ¿Cómo aumentamos los miedos? ¿Cómo alimentamos los miedos? ¿Qué hacemos para que el miedo se haga más grande? Y como yo muchas veces les digo a quienes ya me conocen, los miedos son decretos. Los miedos se pueden convertir en decretos. Un decreto es cuando tú con el poder de tu palabra haces realidad lo que estás diciendo. La palabra tiene un poder impresionante, tu mente aún más, y cuando tú crees un miedo y lo piensas y crees que es verdad, lo estás empezando a decretar. Y tú me podrías decir, no, pero ¿cómo crees, Fabi? Si yo lo último que quiero es crear esos miedos en mi vida, al contrario, quiero que se vayan de aquí. Pero tu mente no sabe distinguir que si estás pensando eso es porque lo quieres evitar. Tu mente piensa, está pensando que tiene miedo a quedarse sola, vamos a demostrarle o vamos a generar la realidad para que realmente se quede sola, por ejemplo. O si tu miedo es que saliendo a la calle te vas a sentir mal, tu mente lo toma como, ok, vamos a generar que saliendo a la calle se sienta mal. Esto con el único propósito de confirmar tus propias creencias, de confirmar que lo que estás pensando es verdad. Yo sé que se puede sonar difícil de aceptar, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Yo me estoy generando mis miedos? Sí. ¿Pero cómo es posible? ¿Yo los estoy aumentando? Sí. Hazte de cuenta que los miedos son una semillita. Quizás tú no la sembraste. Quizás estabas chiquito y viste una película de miedo o viste que secuestraban ahí en Mujer Casos de la Vida Real a la pobre niña bonita. O te dijeron, ¿no? Oye, necesitas estar con otras personas para ser feliz. Oye, necesitas ser flaco para que los demás les gustes. En fin, hay muchas formas en las que la semillita se sembró ahí. Lo importante es quién la hizo crecer. Y nosotros mismos somos los que la hacemos crecer a esa semilla. Nosotros somos los que vamos y le echamos agüita y se convierte ahí en un ramito un poco más, una ramita un poco más grande, se va convirtiendo en una planta más frondosa y así le seguimos echando agüita, le cambiamos su tierrita, hacemos todo lo que tenemos que hacer para que esa semilla llegue a ser un árbol enorme que tapa tu ventana, que no te deja ver la luz del día y que te tiene confundido de y ahora cómo me salgo de aquí. Quizás ni siquiera te das cuenta que es el árbol el problema, pero bueno, tú dices, no veo nada y se siente horrible. Entonces, lo importante es, ¿qué hacemos nosotros cada vez que regamos ese árbol para aumentarlo, el miedo? ¿Qué hacemos nosotros para aumentar el miedo? Y son dos cosas. La primera es evitarlo y la segunda es creer en él. Ante el primer punto de evitarlo es algo que, bueno, es inevitable querer evitar tus miedos, ¿no? Es inevitable decir, quiero salir corriendo de aquí, no quiero enfrentarme a este miedo. Pero cada vez que tú evitas tu miedo, lo haces más grande. ¿Por qué? Porque significa, el punto número 2, que estás creyendo en él, que estás creyendo realmente que puede suceder. Estás tan convencido de que ese miedo puede ser real que tienes que salir corriendo. Y yo me atrevería a decir que el 90%, si no es que más, de los miedos que tenemos actualmente los seres humanos son irreales, son irracionales, jamás sucedieron y jamás sucederán. Y para eso te pregunto, ¿no? Me imagino que de chiquito o chiquita tenías miedo a que saliera el monstruo del closet. Y dime, ¿alguna vez salió? Estoy segurísima que no, si no, pues no estaríamos aquí escuchando esta conversación. Pero ¿a poco no? ¿Tú de verdad creías que estaba ese monstruo en tu closet? O sea, ¿a poco no tú salías corriendo al cuarto de tus papás o al cuarto de tus hermanos por miedo a que ese monstruo saliera de ahí, te comiera y te hiciera eso que se ven en las caricaturas tan bonitas que nos ponen de chiquitos? Entonces, tú tenías ese miedo, lo sufriste, lo padeciste, lloraste a causa de eso, pero el miedo nunca se llevó a cabo. El miedo solamente existía en tu imaginación, en tu mente, y tu cuerpo reaccionaba ante esa señal de alerta y decía, córrele, huye, sal de aquí, ¿no? Esto es más grande que tú, vete. Y ahí empieza a germinarse nuestro mecanismo de aumentar los miedos, que es la evitación. Porque cada vez que tú evitas ese miedo, estás diciendo, sí, existe la gran posibilidad de que seas verdad, y yo no soy capaz o no confío en mí para enfrentarte.
Creo que tú, árbol de mi ventana, eres más grande que yo misma o que mi propia casa o que mis propias capacidades para enfrentarte. Entonces, cuando tú dudas de ti mismo y cuando tú crees más en tu miedo y por eso mismo sales corriendo, ahí le estás dando de comer, ahí lo estás aumentando y ahí lo estás engrandeciendo, le estás dando más fuerza, hasta que vas a sentir que esa fuerza es tan enorme que ya de plano te sientes ahogado, sofocado por ese miedo. Un ejemplo rapidísimo, ¿no? Hay un miedo que tenemos ahí frecuentemente que es quedarnos solos. Miedos a quedarnos solos. Puede ser que la semillita se echó a tu tierra en un momento de tu vida que necesitabas mucho del amor y el cariño de los demás y no sentiste que lo estuvieras recibiendo como lo querías recibir. Entonces ahí dijiste, esto se siente feo, quiero evitar el dolor de lo que esto se siente, voy a poner mi barrera protectora ultra, acero inoxidable aquí con armas hacia afuera, para que ni siquiera exista la posibilidad de yo salir lastimado. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Te aíslas de los demás, empiezas a no contestar las llamadas, cuando estás en una reunión prefieres que los demás se te acerquen a tú acercarte, empiezas a hacer acciones que generan que realmente te quedes solo. Y tú dices, ¿ves? Es que siempre estoy solo, o existe la posibilidad de que me quede solo. Entonces, evitas a toda costa demostrarte que eso pueda ser verdad, pero al mismo tiempo haces cosas para demostrar que sí es verdad. Y esa es la parte que te invito a que empieces como a cuestionar. Y para eso te pido que hagas un alto de lo que estés haciendo, simplemente que reflexiones cuál es tu miedo en este momento de tu vida, un miedo que traigas por ahí molestando, y que puedas revisar, si ya lo tienes, te doy unos segundos para que lo pienses, cuál es tu miedo en este momento de tu vida. Si ya lo tienes, entonces te pido que pienses las acciones que has venido haciendo del último mes para acá para evitar ese miedo. ¿Cuáles son esas acciones? Como por ejemplo, te empiezas a sentir ahogado en un lugar, te paras y sales corriendo. Pararte y salir corriendo es una acción que está diciendo, sí, creo que algo malo me puede pasar, creo más en ti, miedo, y no siento que yo tenga la confianza para enfrentarte. Me voy. Ahí lo estás alimentando, ahí le estás echando agüita al miedo. Desgraciadamente el miedo no se queda ahí y no solucionas de fondo la posibilidad de que algo malo te pase. Entonces siempre existe la duda, ¿no? Existe la duda de que, pero ¿y qué tal que ahora sí me pasa algo? Y tú crees que el huir o el evitar está haciendo que tu miedo desaparezca o disminuya. Y claro, porque te estás alejando de la situación que tú crees que genera ese miedo. Pero el miedo solamente se genera en tu interior y solamente tú lo alimentas. Quizás tú dices, pero yo no quiero alimentar ese miedo. Hay veces que lo hacemos por ventajas o por ganancias secundarias que no nos damos cuenta. Esas son las ganancias y ventajas secundarias que te invito a empezar a ver de qué te sirve tener ese árbol en tu ventana, de qué te ha servido o de qué te ha protegido ese miedo que tienes ahorita. Y date cuenta que cada vez que lo evitas, lo has venido haciendo más grande. Entonces, la ventaja de todo esto es que tú, digamos que no sabemos quién sembró la semillita, pero tú hiciste que ese árbol creciera. O quizás tú también sembraste la semilla del miedo. Y eso, lo positivo de esta situación es que solamente tú vas a poder quitarte de ese árbol, ya sea que lo quites, ya sea que lo transformes y le pongas lucecitas y disfrutes de él, ya sea que le pongas animalitos y generes vida. Tú puedes hacer de tu miedo algo positivo. Tú puedes agarrar la fuerza de ese árbol y convertir algo para tu vida en positivo. Entonces, eso es la parte ventajosa, por así decirlo, y ya nada más es aprender cómo. Y para aprender cómo, lo más importante es que puedas agradecerle a ese miedo que existe, que le digas que a partir de ahora vas a volver a confiar en ti, que ya no le vas a dar tanto poder evitándolo y que le demuestres enfrentándolo poco a poquito, ¿no? Exponiéndote a ese miedo pasos, poco a poquito, hasta que te convenzcas a ti mismo de cuál es la verdad, más allá de tus pensamientos. ¿Cuál es la realidad más allá de tu interpretación? Porque te tengo una noticia. Si tú piensas algo que te hace sentir mal, lo más probable es que sea una mentira, que estés distorsionando la realidad. ¿A poco no estabas distorsionando la realidad de que había un monstruo en tu closet cuando eras chiquito?
Claro que sí, ¿no? No te dabas cuenta, pero ahora ya te puedes dar cuenta de cuándo estás huyendo a miedos que en la realidad no existen. Y cómo tú armártelas y tú ver contigo mismo y tú arreglártelas para ir abriendo la puerta de ese closet, asomarte y darte cuenta que lo único que hay son tus guaraches y tus chanclas y tus tenis y tu ropa. Pero mientras tú no abras la puerta del closet, bueno, el monstruo ya se recreó ahí, ya tiene hijos, ya armó a toda la comuna ahí. Es más, ya hay una puerta, un portal que comunica a otro mundo de monstruos. No, así se va aumentando cada vez que tú lo evitas abrir la puerta. Entonces, a eso te invito y con eso concluyo este audio, que es, si te asusta algo en tu vida, seguramente es una mentira y no va a suceder. Y es momento de descubrir cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y que, como yo a veces también digo, ¿no? Más vale descubrir la verdad que vivir una eternidad temiendo una mentira. No vas a descubrir si es mentira hasta que lo enfrentes, hasta que lo afrontes. Velo haciendo y te lo recomiendo que lo hagas también si tus niveles de ansiedad ya son muy elevados, que busques un asesoramiento, que busques un acompañamiento, terapia, para que puedas ir viendo cómo enfrentarte a tus miedos paso a pasito, poco a poco, porque así exponerte de golpe muy fuerte quizás no es muy conveniente. Tienes que ir poco a poquito demostrándole a tu mente cuál es la verdad más allá de tus interpretaciones, demostrándole al miedo que confías más en ti y que puedes dejar de correr, voltearte y enfrentarlo. Pero recuerda, cada vez que tú corres, el miedo va atrás de ti así esperando a ver a qué hora lo alimentas. Y tú lo alimentas con cada paso que das lejos de él. Entonces, bueno, esa es la idea. Si tienes dudas, si tienes preguntas, no dudes en escribirme a desansiedad@gmail.com. Mi nombre es Fabiola Cuevas, soy psicóloga y me encanta ayudarte a superar los miedos porque creo que no merecemos vivir sin disfrutar la vida. Generar la realidad para que realmente se quede sola, por ejemplo. O si tu miedo es que saliendo a la calle te vas a sentir mal, tu mente lo toma como, ok, vamos a generar que saliendo a la calle se sienta mal. Esto con el único propósito de confirmar tus propias creencias, de confirmar que lo que estás pensando es verdad. Yo sé que se puede sonar difícil de aceptar. Hola, bienvenidos a los audios de Desansiedad. El tema del día de hoy es uno muy interesante que a mí me encanta y me apasiona y por eso me dedico a esto. Es los miedos, específicamente qué de los miedos, cómo los aumentamos, cómo aumentamos los miedos, cómo alimentamos los miedos, qué hacemos para que el miedo, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Yo me estoy generando mis miedos? Sí. Pero ¿cómo es posible? ¿Yo los estoy aumentando? Sí. Hazte de cuenta que los miedos son una semillita. Quizás tú no la sembraste, quizás estabas chiquito y viste una película de miedo o viste que secuestraban ahí en Mujer Casos y crees que es verdad, lo estás empezando a decretar. Y tú me podrías decir, no, pero ¿cómo crees, Fabi? Si yo lo último que quiero es crear esos miedos en mi vida, al contrario, quiero que se vayan de aquí. Pero tu mente no sabe distinguir que si estás pensando eso es porque lo quieres evitar. Tu mente piensa, está pensando que tiene miedo a quedarse sola, vamos a demostrarle o vamos a que se haga más grande. Y como yo muchas veces les digo a quienes ya me conocen, los miedos son decretos. Los miedos se pueden convertir en decretos. Un decreto es cuando tú con el poder de tu palabra haces realidad lo que estás diciendo. La palabra tiene un poder impresionante, tu mente aún más. Y cuando tú crees un miedo y lo piensas,